Bienvenidos al Sistema de Gestión de Empleo, una bolsa de trabajo para los residentes de Galápagos. San Cristóbal, Isabela, Floriana, Santa Cruz. Un espacio para conocer las plazas de trabajo disponibles en nuestra provincia. Porque en Galápagos, el talento local es prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Estas son las ofertas de empleo para el día lunes 9 de marzo de 2015 en Santa Cruz. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca requiere contratar los servicios de un técnico pecuario con un sueldo de $2,424. Navilusal Compañía Limitada requiere contratar los siguientes servicios: un director de expedición con un sueldo de $2,313, dos mecánicos con un sueldo de $780. Wilmer Fabricio Chacón requiere contratar los servicios de un ayudante de cocina con un sueldo de $625. Etica requiere contratar los siguientes servicios: un cocinero con un sueldo de $672, un segundo oficial de cubierta con un sueldo de $2,871. Panadería Rico Pan requiere contratar los servicios de un panadero pastelero con un sueldo de $627. Etica requiere contratar los siguientes servicios: un segundo oficial de cubierta con un sueldo de $2,471, un pocillero con un sueldo de $647. Manuela Trinidad Tualombo desea contratar los servicios de un vendedor con un sueldo de $635. Gala Tours requiere contratar los siguientes servicios: un electricista con un sueldo de $1,500, un primer oficial de máquinas con un sueldo de $2,704, un maquinista con un sueldo de $931, un marinero con un sueldo de $780, un cocinero con un sueldo de $1,200, un recepcionista con un sueldo de $830. Panadería La Casa del Café requiere contratar los servicios de un ayudante de panadería con un sueldo de $624. Jardín del Mar requiere contratar los siguientes servicios: una psicóloga profesora con un sueldo de $900, un director académico con un sueldo de $1,260. BBF requiere contratar los servicios de un consultor en ecoturismo y gestión ambiental con un sueldo de $2,200. María Elena Guerra requiere contratar los servicios de dos trabajadores agrícolas con un sueldo de $622. Pizza Eat requiere contratar los servicios de una administradora o administrador con un sueldo de $800. Luzmila Maritza Sánchez requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $619. Fabián Jaime Salame desea contratar los servicios de un ganadero con un sueldo de $632. Pizza Eat requiere contratar los servicios de un chef ejecutivo con un sueldo de $800. Segundo Pedro Tulchanatasi requiere contratar los servicios de 4 albañiles con un sueldo de $650. Johnson Miguel Arias requiere contratar los servicios de un técnico electricista con un sueldo de $628. Brenny Susana Solís requiere contratar los servicios de un pocillero con un sueldo de $624. Segundo Luis Bolívar requiere contratar los servicios de una empleada doméstica con un sueldo de $619. Gala Tours requiere contratar los siguientes servicios: un cocinero categoría 4 con un sueldo de $880, un barman con un sueldo de $780, un jefe de salón con un sueldo de $980. Etica requiere contratar los servicios de un cocinero con un sueldo de $793. Klein Tours requiere contratar los siguientes servicios: un timonel con un sueldo de $850, un cocinero con un sueldo de $930, un carpintero con un sueldo de $780. Etica requiere contratar los servicios de un marinero con un sueldo de $648. Parque Nacional Galápagos requiere contratar los servicios de un especialista en manejo de ecosistemas con un sueldo de $2,824. Etica requiere contratar los siguientes servicios: un barman con un sueldo de $648, un cocinero con un sueldo de $672, un primer oficial de cubierta con un sueldo de $3,139, un gerente hotelero con un sueldo de $4,006, un médico con un sueldo de $1,929, un médico con un sueldo de $1,998, un pocillero con un sueldo de $648, un camarero con un sueldo de $648. Hospital Cantonal República del Ecuador requiere contratar los servicios de un terapista ocupacional con un sueldo de $1,972. Maribel Alexandra Sevilla requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $619. Edwin Paul Chillagana requiere contratar los servicios de un decorador de exteriores e interiores con un sueldo de $644.
$444. Carpintería Carolina requiere contratar los servicios de un maestro laqueador carpintero en general con un sueldo de $628. Ramón II Estrada requiere contratar los servicios de un maestro en molduras y cerámicas, resanador en general con un sueldo de $636. Mackie Art Gallery requiere contratar los servicios de un ejecutivo de ventas con un sueldo de $800. En San Cristóbal. Servicio de rentas internas requiere contratar los servicios de un agente tributario con un sueldo de $1,972. Supermercado Galamaxi requiere contratar los servicios de 2 empacadores cargadores con un sueldo de $619. Barcaza Libertad requiere contratar los servicios de 4 estibadores con un sueldo de $621. Hospital Oscar Yandel requiere contratar los servicios de un analista eléctrico electrónico con un sueldo de $1,972. Corporación Nacional de Telecomunicaciones San Cristóbal requiere contratar los servicios de un fiscalizador de planta con un sueldo de $1,510. Ministerio de Inclusión Económica y Social desea contratar los servicios de un técnico para trabajo con jóvenes y adolescentes con un sueldo de $1,972. Bloquera Insular requiere contratar los servicios de 2 estibadores con un sueldo de $621. Bar Restaurante Lucky's requiere contratar los servicios de un ayudante de cocina con un sueldo de $350. Dirección Distrital de Educación requiere contratar los siguientes servicios: una psicóloga o psicólogo educativo con un sueldo de $1,972, una psicóloga o psicólogo clínico con un sueldo de $1,972, una trabajadora o trabajador social con un sueldo de $1,972, un terapista de lenguaje con un sueldo de $1,972. En Isabela. Hostal San Vicente requiere contratar los servicios de un ayudante de cocina con un sueldo de $620. Ana Luisa Tupiza desea contratar los servicios de una empleada doméstica con un sueldo de $620. Hotel La Laguna requiere contratar los servicios de un recepcionista con un sueldo de $620. Face Food desea contratar los servicios de una cocinera con un sueldo de $626. Para más información digite www.gobiernogalápagos.gov.es. Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.